Hola a todos, mi nombre es Sandra Arcinigas y soy colombiana, vivo en una población cerca a la capital. Bueno, me estoy uniendo aquí con mis hermanos de Amichá para contar parte de mi historia, de mi relación con el Señor, parte de mi testimonio de vida caminando con Él. Y bueno, estamos motivados por un video que se llama El Puente, donde hay un hombre que debe tomar una decisión crucial en su vida, si salvar a su hijo que ha caído en un lugar importante del tránsito de ese tren, o salvar a unas personas que van en esos vagones rumbo a un abismo, personas indiferentes, personas que él no conoce, personas que están llenas de sí mismas, ignorando la realidad, ignorando el peligro que los está acechando, como todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado, viviendo muertos en vida, viviendo ciegos de la realidad, e ignorantes de la realidad espiritual, de Dios, totalmente separados de Él, con nuestra relación rota y sin el más mínimo deseo de poder componerla, pero que el Padre, como lo ilustraba este video, muestra a ese Padre amoroso que prefiere salvar la vida de muchas personas sacrificando a su propio Hijo. Entonces es así como doy inicio a mi testimonio de poder comunicarles cómo fue que yo recibí este mensaje de salvación, de reconciliación, cómo me enteré que yo estaba enemistada con Dios, no lo sabía, que Él tenía que salvarme de algo que tampoco sabía. Entonces, mi vida como creyente la, tiene dos etapas. Una, cuando yo siendo muy jovencita, alrededor de 15 años de edad, siendo una niña llena de inseguridades, de complejos, llena de miedos, con muchos vacíos y carencias afectivas, depresiva, por venir de un hogar disfuncional. Entonces, eso había creado en mí ser una persona demasiado pesimista, era demasiado pesimista y caí en muchas depresiones en esa época de mi vida, con pensamientos suicidas. Nunca llegué a hacer nada contra mí, pero lo pensé, lo maquiné, eh, deseaba ya no estar en esta tierra porque yo no tenía sentido, yo me sentía demasiado infeliz y yo sé que las personas que van a escuchar mi testimonio, mis familiares, tal vez ignoran esta parte de mi vida, de cómo Dios pudo sanar esa área tan profunda dentro de mí, aunque yo venía en un hogar católico, donde la relación con Dios estaba limitada a una religión, a cumplir ciertos ritos religiosos, sacramentos, ir a la iglesia los domingos, pero de ahí no pasaba nada más profundo ni especial, de yo poder experimentar personalmente a Dios. No nos enseñaron cómo orar o leer la Biblia. Nunca tuve en mis manos una Biblia hasta ese momento. No sabía absolutamente nada de Dios, pero recibimos una invitación junto con mi mamá de ir a una iglesia cristiana de unos vecinos y vamos y accedemos a participar, y es allí donde yo empiezo a escuchar por primera vez que Dios amaba a la humanidad y había enviado a su Hijo y había enviado un redentor para que diera su vida por nosotros, porque estábamos extraviados y perdidos y necesitábamos ser salvados de esa condición en la que nos encontrábamos. Y es ahí cuando comienza una vida especial con Dios, porque yo sé que Dios tenía una cita conmigo y ahí inicia un proceso de restauración, de salvación, de redención, para sacar de mi vida todas aquellas cosas que estorbaban tanto en mi relación y que me distraían de mirarlo a él, de conocerlo a él, porque yo tenía mi mirada hacia mí misma, de todo lo que me lastimaba, de todo lo que me hacía daño. O sea, la depresión se convirtió en cierta manera como un Dios para mí, porque yo solo pensaba en cómo era de infeliz yo. Y eso pues realmente hace una brecha, una distancia entre Dios. Cuando yo no lo miro a Él, me estoy mirando a mí, pues no hay nada que hacer. Y Dios empieza entonces a restaurar mi corazón, mi vida, a que yo conozca lo que significaba
ser perdonada y perdonar, y ver cómo ese bálsamo del Señor empezaba a sanar tantas heridas de mi niñez, de mi juventud, de la relación con mis padres, eh, con mi familia, como Dios empieza a trabajar todas esas cosas dentro de mí. Y bueno, y decido yo conocer a ese Dios, pues más bien Dios me da la oportunidad de que yo lo conozca, de que yo lo ame, de que le sirva, le entrego mi vida, mi corazón, que estoy dispuesta a vivir para Él. Pero yo en el camino me encuentro con muchos tropiezos a la vez de que era como muy sufriente la manera de vivir para él, porque como que los estándares que yo tenía de cómo agradarle a Dios eran demasiado altos, entonces como que había exigencia que yo tenía que ayunar mucho, una competencia de quién era más santo, o que yo demostrarme a mí misma o a los demás de que yo sí era santa, porque buscaba, porque ayunaba, porque oraba, porque servía, porque iba a la iglesia los domingos, porque a todos los cultos entre semana iba. Entonces como esa vida religiosa y monótona durante muchos años, aunque amaba al Señor, aunque yo quería conocerle, aunque yo sabía que Él era el dueño absoluto de mi vida, de este mundo, que Él había creado todas las cosas, pero habían esfuerzos humanos que se interponían para yo tener una sana relación con Él. Y así viví durante muchos años. Y siendo también muy desilusionada de ver muchas cosas a mi alrededor dentro de la iglesia, y porque en cierta manera yo puse mi mirada en el hombre, en lo que yo buscaba como encontrar cosas perfectas dentro de la iglesia, porque cuando yo llegué a la iglesia cristiana yo decía, bueno, esta sí es la religión verdadera, aquí sí nadie se equivoca, aquí sí todos son buenos, aquí sí nadie comete errores, aquí no hay divorcios, y cuando yo empecé a ver cuál era la realidad, y de que yo misma también pertenecía a ese grupo de personas que tratábamos de esforzarnos demasiado, pero que caíamos y resbalábamos y que teníamos que arrepentirnos y que era a veces tan difícil volver a restaurar la relación con el Señor después de fracasar y bueno, y así en ese tire y afloje durante tantos años, sirviéndole al Señor, tratando de mostrarle a la familia que Dios es real, que Dios es bueno, que es la vida pues con el Señor era lo mejor, ¿cierto? Y esas luchas internas de agradar al Padre a través de nuestros propios métodos y medios. Y entonces es así como pasan los años y llega la segunda etapa de mi vida como creyente, en donde el Señor llega con un mensaje que revoluciona espiritualmente mi vida y la vida de mi familia. Yo entendía, o en parte entendía ese mensaje de redención donde el Señor había enviado a su Hijo para salvarnos de la destrucción eterna y ofrecernos vida eterna, pero a la vez yo vivía con temores porque yo pensaba que en qué momento pierdo mi salvación, en qué momento yo dejo de vivir una vida que le agrade a Dios y entonces buscaba cómo le hago y cómo le hago, ¿cierto? Todo ese tiempo luchando y luchando en mis propias fuerzas. Y encuentro que en este mensaje que nos lleva a las raíces, que nos lleva eh, al origen, que nos lleva a que todo tiene un orden, un comienzo, que ya estaba diseñado un plan desde antes de la fundación del mundo para todos nosotros, y que aquellos que aceptábamos al Mesías era porque Él nos estaba ofreciendo regresarnos al origen, a las cosas como fueron creadas desde un principio, a injertarnos a una familia de la cual no teníamos ni la más mínima idea de que pertenecíamos, que ya había una ley diseñada, una instrucción dada desde antes de la fundación del mundo. Yo leía pasajes como Efesios 2, donde dice que el Señor nos había salvado no por obras, sino por gracia a través de su Hijo, pero que Él había diseñado unas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo pensaba que esas obras eran, pues, bueno, me tocó ser mujer, me tocó ser mamá, me tocó ser esposa, o me tocó ser empresaria, o me tocó ser maestra, en fin, y esa es la obra que Dios diseñó de antemano y para que yo camine en ella. Pero cuando yo encuentro las raíces de todo esto, que eso nos hablaba de algo más profundo y más claro, que eran sus mandamientos, su instrucción que él ya había dado para que su pueblo lo pudiera conocer a él y que allí ya
estaba diseñada la manera en cómo agradar a Dios y cómo relacionarnos con el prójimo, que estaban sus leyes escritas ahí, que nosotros muchas veces enseñamos con tanta ignorancia su palabra, leíamos, nos aprendíamos pasajes bíblicos, pero no teníamos ni idea de que había una identidad que nos había sido usurpada, que nos había sido arrebatada, que la religión nos había arrebatado esa identidad que desconocíamos y que cuando llegamos a ese encuentro y enlazamos el mensaje completo de la redención, de que Dios Padre envía a su Hijo, de cómo ese mensaje de redención lo teníamos incompleto y que el Señor a través de su cruz nos vuelve a injertar a la familia a la que pertenecemos, a un pueblo que había sido escogido por Dios para que anunciara las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz gloriosa. Y entonces empieza a tener vida todos aquellos pasajes de los cuales leíamos y no comprendíamos y que sí tenían relación con nosotros y empieza a enriquecer esto nuestra vida espiritual de una manera maravillosa, de que su palabra preciosa, que es viva y eficaz, cambia y transforma las mentes y los corazones de las personas, y que a pesar de haber tenido tantos altibajos emocionales y espirituales en nuestra vida como creyentes, ahora Él estaba llegando a un punto, a otra cita, a otra visitación especial a nuestra familia para mostrarnos ese mensaje completo de redención al cual en este momento de mi vida yo puedo entender que cambió, que transformó, que nos dio un sentido completo de ver ese propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces mm, el Padre nos cambia la mente, nos cambia el chip y nos muestra cómo el sistema nos estaba llevando ciegamente hacia metas humanas, hacia pensamientos humanos en muchas ocasiones un sistema antidios y entonces nos muestra la verdad, que nos da vida, paz y gozo en el Espíritu. Y que ya no dependemos de agradarnos a nosotros mismos, ni de buscar medios para agradar a Dios, ni de inventarnos métodos, porque ya estaba escrito, y que solo es cumplirlo, y que eso es lo que verdaderamente nos va a hacer feliz y bienaventurado, como dice el Salmo 1, aquella persona que se deleita en la ley del Señor día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua y que dará su fruto a su tiempo y su hoja nunca caerá. Y seremos como esas personas bienaventuradas, bienaventuradas y felices, porque eso es lo único que hará feliz al hombre. Y entonces es así como todas las cosas cambian dentro de nosotros, porque, por ejemplo, como el pasaje de la mujer samaritana, que había sido tan significativo para mí, como Dios me permitió enseñarlo muchas veces, pero siempre había algo. Yo sentía dentro de mi corazón y mi alma que algo faltaba dentro de ese mensaje y ahora estudiándolo desde una perspectiva hebrea, pues pude ver cómo esa mujer samaritana era yo, que Él se revela a mí y que él me ofrece un agua de vida eterna que saciaría mi sed espiritual, que ya encontrándole frente a frente, ya viéndolo a Él, ofreciéndome esa agua que calmará la sed que yo tengo, es la misma que nos está ofreciendo a todos los seres humanos, que está ofreciéndole a mi familia en este momento, a quienes me van a escuchar mi testimonio, el agua que saciará la sed y ya diremos, nunca más tendremos sed, ya no tendremos que ir a buscar en ninguna religión, en ninguna filosofía, en ningún grupo eh, que ofrezca salidas y alternativas, porque Él es el que tiene la única verdad, le pertenece a Él y es el agua de vida eterna. Nos ofrece vida, salvación, redención, conociendo que Él es esa instrucción viviente, es esa Torah viviente que el Padre diseñó para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él. El acercarnos a las escrituras de una manera diferente es lo que nos dará vida y bendición. Entonces yo quiero comunicarles a todos aquellos seres amados eh, que aún no han dado ese paso de entregar sus corazones y sus vidas a Él, que lo hagan, que en las manos de Él no hay pierde, que sus caminos son los mejores, que el mundo puede ofrecer muchísimas cosas, éxito, pero todo eso es vano, todo eso es pasajero y tiene
sus reconocimientos que quedarán en este mundo, pero que Él tiene una vida abundante que nos quiere ofrecer y solo la podemos degustar a través del Mesías Redentor, aceptándole a Él, reconociendo que Él pagó el precio por nuestra maldad, por nuestros pecados, por haber quebrantado la ley de Dios, por haber ignorado sus mandamientos, por haberlos pisoteado, por eh, haberle dado la espalda y estar enemistados con Él. No teníamos acceso a ninguna de esas riquezas, pero que a través de su Hijo ahora es posible una restauración, una reconciliación con Él. Y quiero orar en esta hora por quienes están escuchando, por quienes están viendo este testimonio. Padre, en el nombre de tu amado Jesús, de tu Hijo unigénito, quiero darte las gracias porque queremos seguir impactando, Señor, las vidas de nuestras familias, las vidas de nuestros seres amados. Queremos seguir mostrando que somos sal y luz en esta tierra y que sí hay una vida diferente que tú quieres para nosotros, que somos tus hijos, que somos tu pueblo, que tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, que hay recompensas eternas que están aguardando, están allí al final de este proceso de vida terrenal para nosotros, para que los degustemos, pero que también mientras estemos en esta tierra podemos conocerte, ser dichosos, ser felices, estar contentos con lo que tenemos y conocerte a ti, recibiendo ese don maravilloso que tú nos diste a nosotros, el don superior, el regalo más glorioso que el ser humano pueda recibir, que es la redención a través del Mesías, a través de Jesús, el Salvador, el Redentor de esta humanidad, el Redentor de su pueblo. Gracias te doy en esta hora por este espacio, por este tiempo, por habernos dado la oportunidad de contar parte de nuestra historia, Señor. Que bendiga a muchas personas y que alcance a muchas personas. Que tú uses todos estos testimonios, Señor, para que otros vengan y se acerquen y quieran recibir también vida abundante, Señor. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén y amén. Bendiciones para todos.